Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos hoy a la sesión de La Joya de Leer y comenzamos. Estamos iniciando la sesión. El día de ayer terminamos tema y el tema de hoy se llama la proactividad definida. ¿Alguien quiere leer? Permiso para leer. Muy bien, entonces comenzamos. Adelante. Gracias. La proactividad definida. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Fran, Frankie trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en los valores y no es un producto de las condiciones, ni está fundamentada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a estas cosas el poder de controlar. Y ahí aparece la imagen. Ajá. Entonces, tenemos el cuadro aquí que dice estímulo, te da libertad interior, elegir respuesta y autoconciencia, imaginación, voluntad independiente y conciencia moral. Sí, Y ese es el modelo proactivo, el de la imagen que acabamos de observar. A ajá, ver, ahora sí. continúo. Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se siente bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores, y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social, cuando se les trata bien, se sienten bien, cuando no las maltratan, cuando no las tratan bien. Se vuelven defensivas o autoprotectoras las personas reactivas, construyendo sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. Ok, entonces, ¿Continuó? sí, por La favor, capa- continúa. sí, la capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Para las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores,
valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña mucho más que lo que nos sucede es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro, pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente, soy lo que soy como una consecuencia de mis elecciones de ayer. Tampoco podrá decir, elijo ser otra cosa. Una vez en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de la proactividad, una mujer del público se puso de pie en medio de una disertación y empezó a decir algo muy excitada. El público era numeroso y cuando algunas personas se volvieron a mirarla, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba haciendo, se azoró y volvió a sentarse, pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando con la gente que tenía alrededor. Se le veía muy feliz. Aguardé una pausa con impaciencia para poder averiguar qué había sucedido. En cuanto tuve la oportunidad, me acerqué a ella y le pedí que contara su experiencia. No puede imaginar lo que me ha ocurrido, dijo. Trabajo como enfermera para el hombre más miserable e ingrato que puede imaginarse. Nada de lo que haga es suficiente para él. Nunca lo aprecia, ni siquiera me lo reconoce. Constantemente me acosa y encuentra defectos en todo lo que hago. Por culpa de este hombre mi vida es desgraciada y a menudo descargo mi frustración sobre mi familia. Las otras enfermeras sienten lo mismo. Casi rezamos para que lo echen. Y usted tuvo el descaro de plantarse allí y decir que nada puede herirme, que nadie puede herirme sin mi consentimiento y que yo elijo mi propia vida emocional de infelicidad. Bien, en modo alguno podía yo aceptar esa idea. Pero aquí, pensando sobre ello, realicé una verdadera introspección y empecé a preguntarme, ¿tengo el poder de elegir mi respuesta? Cuando por fin comprendí que en realidad tengo ese poder, cuando me tragué esa amarga píldora y comprendí que yo había elegido ser desgraciada, también comprendí que podía elegir no serlo. En ese momento me puse de pie. Me sentía como si me estuvieran dejando salir de San Quintín. Quería gritarle a todo el mundo, soy libre, salgo de la cárcel. Nunca más voy a dejarme controlar por el trato que me dispense otra persona. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarse físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello, pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida de hecho. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas. La libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. Frankie es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles para animar e inspirar a otros. Los relatos autobiográficos de los prisioneros de guerra en Vietnam aportan convincentes testimonios adicionales sobre el poder transformador de esa libertad personal y sobre el efecto del uso responsable de esa libertad en la cultura de la prisión y en los reclusos, tanto en aquel entonces como ahora.
Todos hemos conocido a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. ¿Cuánto nos inspira su integridad? Nada deja una impresión mayor, más duradera en otra persona que la conciencia de que alguien ha trascendido el sufrimiento, que ha trascendido las circunstancias y está encarnado y expresando un valor que inspira, ennoblece y eleva la vida. Wow. Uno de los Ujú. momentos más inspiradores que Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante un periodo de 4 años con una querida amiga, nuestra llamada Carol, que tenía un cáncer devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra desde hacía más de 25 años. Cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad, Sandra se dedicó a sentarse junto a su lecho, ayudándole a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas, casi transfigurada por la admiración que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos que había que darles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba la menor cantidad de anestésicos posibles, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra. Mientras ésta tomaba notas, Carol estaba tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás, que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas de las personas que la rodeaban. No olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes de que falleciera y sentir con esa agonía profunda a una persona de enorme valía intrínseca. Pude ver en sus ojos una vida de carácter, contribución y servicio, así como de amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años, muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicando tanto amor y compasión, y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces, preguntó, ¿quiénes no olvidarán nunca a esos individuos quienes se sintieron transformados, al menos temporalmente, por la inspiración de ese coraje, quienes se sintieron profundamente conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión? Casi inevitablemente levantan la mano las mismas personas. Víctor Frank dice que hay tres valores fundamentales en la vida: el de la experiencia o de lo que nos sucede, el creador o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma lo que sostiene Frank, en el sentido de que el más alto de los tres valores es el actitudinal. En otras palabras, lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencias totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma y ve a otros y a lo que la vida les pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores actitudinales que nos elevan e inspiran a todos nosotros. Muy bien, terminamos nuestra lectura de hoy. Ahora compártanme sus percepciones y qué es lo que recibieron de mensaje hoy. ¿Quién quiere participar? Yo quiero, a Bueno, ver, bueno, es- yo a ver. mira, es que habla así como empezó con lo de proactivo y reactivo, ¿sí? Y que cada quien elige en qué estatus quieres estar, ¿bien?
pero yo creo que eso se va adquiriendo conforme a como lo vamos eligiendo, ¿sí? Así lo entendí. Uno elige de qué lado quiere estar, pero a veces por más que quieras y a veces dices, ay, ¿por qué sigo estando de esta manera, ¿da? Pero ya una vez que te das cuenta, te sales como del canal de la reactividad. Y bueno, estuvo amplio y es como que estaba bien interesante. Y luego, pues también lo que se me hizo así como impactante es lo que decía Fran, ¿verdad? Que el testimonio de la señora que tiene cáncer, o sea, cómo en la vida inspiramos a través de las experiencias que nos toca vivir. Y bueno, eso fue muy representativo y como que está para darle otra leída. Está muy bueno el Ok. tema. Gracias. Ahora alguien más, adelante. Permiso yo. Sí, adelante. Bueno, a mí me llama mucho la atención, pues sí, el ser proactivo y reactivo, cómo tomamos las cosas que nos pasan en la vida. Y a mí una de las cosas que me quedó me impactó, me sentí mucho esta frase que nos dicen de que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo lo tomamos. Eh, en la vida pues nos pasan muchas cosas. Podemos ser eso, reactivos o proactivos. Entonces, puede haber circunstancias muy difíciles como una enfermedad, como una traición, como un abandono. Y podemos ser, pues sí, reactivos en cómo están pasando las cosas o ser proactivos y tomarlo de la mejor manera. El hecho de cómo tomamos las cosas que nos suceden es lo que cambia o es la diferencia a cómo vivimos y cómo reaccionamos. Eso me llamó mucho la atención y se me hizo muy, que tiene una enseñanza muy grande, porque la mayoría de nosotros actuamos de una forma reactiva sin pensar y sin ser conscientes de que cada cosa que nos sucede, cada dolor, cada situación, por más difícil que sea, si la tomamos de una manera pues más eh, proactiva, entonces nuestro entorno, nuestra misma manera de ver las cosas y de vivirlas nos cambia. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Ok, pues adelante. ¿Alguien más quiere participar? Yo me gustaría Adelante. participar. Bueno, yo creo que es un hábito, por eso lo ponen como el primer hábito, que se va alimentando, se va desarrollando como cualquier otro hábito, pero es a nivel mental. Y cuesta tiempo, como dice Yadi, es un proceso. Se va dando conforme uno lo va practicando. Y como es un hábito tan lento de desarrollar y tan importante para tenerlo, que es más fácil ser reactivo, pero conforme uno lo va practicando, vas accionando de diferente forma y es importantísima la actitud y también es un hábito que se va desarrollando. Yo no lo había visto como eso, como un hábito, la actitud, pero en todas las comunidades de crecimiento personal se habla de lo mismo, de la actitud, de los hábitos que de repente vamos construyendo, pero los construimos de manera a veces inconsciente. Sin embargo, cuando la actitud es positiva,
uno empieza a actuar proactivamente y a dejar de ser reactivo. En el momento que empieza uno a ser proactivo, en mi persona yo lo veo como que dejé de sufrir, dejé de tomar actitud eh, de víctima, que era una de las actitudes más notorias en mi personalidad. Y yo, en lo que yo hago, yo noto mucho este hábito. Me está costando, me falta mucho, yo lo sé, pero era algo que yo desconocía. Cuando yo iniciaba en la actividad productiva, en lo que es el trabajar como ser humano, a mí yo creo que en un 98% era reactiva. Y a través de todo este proceso que Dios, gracias a Dios, me ha puesto los medios para trabajar en esa parte de mi ser, he desarrollado ese hábito y ahorita yo considero que he mejorado a lo mejor en un 50%. Por eso creo que el ser proactivo es uno de los hábitos más importantes, porque la actitud cambia. Y si la actitud cambia, en mi persona yo digo que estamos del otro lado. El ser conscientes de cuando te quieres molestar y cuando dices, no, ahora mando yo, no manda la reacción. Eso es algo que yo estoy experimentando todos los días en una actividad que para mí es enriquecedora. Y eso es lo que a mí me acaba de aclarar este, pues estos párrafos. Y gracias por escoger este libro porque realmente está siendo enriquecedora para mí. Eso aprendí el día de hoy. Pues Gracias. muy bien. La verdad que está muy interesante. Siempre me ha gustado y pues lo pone uno a pensar y a tomar conciencia de que uno es libre y uno puede elegir de instante en instante sin importar lo que suceda al exterior. Sí, Pues entonces terminamos nuestra sesión de hoy. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Pues agradecerte, Elsa, por estar nuevamente aquí y gracias por ser unidad y que Dios te bendiga y te dé fortaleza. Pues gracias. Les quiero comentar que voy a abrir por el Día de las Madres un club, pero en la tarde de señoras que son madres. Luego les cuento por si quieren invitar a alguien a sumarse. No sé si va a ser virtual o en físico, pero voy a estar ahí compartiéndoles. ¿Sale? Gracias. Gracias, Sale, que tengan un gracias. bonito día. Hasta luego, bye bye. Ya, bye. bye, bye.